Increíble rescate, descubierto el extraordinario tigre que estaba atrapado en una roca, una tragedia inminente. Elena, la joven maestra de biología en la remota aldea de montaña, sintió que su mundo se desmoronaba al contemplar aquella imagen. El tigre, majestuoso pero vulnerable, representaba la lucha interna que enfrentaba. Desde su infancia, creció escuchando los relatos de su madre, una enfermera tenaz que siempre le inculcó la importancia del esfuerzo y la dedicación. Sin embargo, desde que eligió ser maestra, sus elecciones la habían convertido en objeto de burla. La falta de dinero y poder en su vida la llevaba a un estado de incertidumbre que le hacía cuestionar su camino. Al ver al tigre, atrapado y herido, la angustia brotó en su pecho. ¿Era imperativo seguir adelante con su deseo de ayudar? Su mentor, un reconocido biólogo, había sembrado en ella la semilla de la valentía. Pero el susurro de dudas se adueñaba de su mente. ¿Qué pasaría si se perdía en esta búsqueda y su propia vida se tornara en un caos? Podía escuchar las críticas resonando en su cabeza. ¿Por qué arriesgarse? Solo eres una soñadora, decían algunos en la aldea. Esas palabras rumiaban como ecos lejanos, llenos de desprecio y desconfianza. Mientras avanzaba por el sendero angosto, sus pensamientos se movían frenéticamente. Elena se vio abrumada por la idea de dejarlo todo, de actuar por impulso, y al mismo tiempo, de sostener la mirada de su madre, quien siempre había creído en su potencial. La compasión por el tigre contrarrestaba la presión social de encajar en un mundo que definía el éxito en términos de riqueza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento de máxima angustia llegó cuando, a pocos pasos del tigre, un grito resonó en el cañón. Era un llamado a pensar, un recordatorio escalofriante de lo que estaba en juego. No alentaba la esperanza, solo aumentaba la presión. En su mente, las voces de advertencia se multiplicaban. «Es solo un animal», resonaban, «lo perderás todo por este capricho». El sudor comenzó a recorrer su frente mientras luchaba entre el deseo de generar un cambio significativo en el mundo y el pavor a perder su lugar en la sociedad, a defraudar a su madre y a sí misma. El tigre se convirtió en un espejo de su propia lucha, simbolizando su deseo de defender lo que ama frente a un sistema que promueve la conformidad. La complicada decisión se cernía sobre ella como una sombra. Cada paso hacia el tigre era un paso hacia lo desconocido y, quizás, hacia su propia liberación. Su determinación tambaleaba como el viento en las montañas, y, en ese instante, comprendió que su vida pendía de un hilo que podría cortarse al pararse ante el tigre, pero que también podría tejer un nuevo futuro. Elena sintió como el aire se volvía más denso a medida que se acercaba al tigre. El miedo y la incertidumbre se entrelazaban en su mente, distorsionando la realidad y amplificando sus dudas. Se detuvo un momento, observando los ojos del tigre, que reflejaban una mezcla de dolor, miedo y, sorprendentemente, confianza. Era como si el tigre supiera que ella era su esperanza, su última oportunidad de liberación. La mirada profunda y salvaje del animal le otorgó valor, pero también una sensación de responsabilidad abrumadora. Decidida a combatir sus inseguridades, Elena se obligó a replantear su propósito. ¿Era más fácil quedarse en las sombras, aceptando el conformismo que le ofrecía la aldea? La voz de su madre resonó en su mente: «Siempre hay un camino hacia adelante, hija, pero solo si te atreves a abrirlo». Las palabras la impulsaron, pero el temor seguía acechando. No podía dejarse vencer por el escepticismo que la rodeaba. En su interior, comenzó a vislumbrar una percepción diferente. No se trataba solo del tigre, sino de la lucha interna que había llevado toda su vida. Mientras definía su siguiente paso, recordó las clases que impartía. Las lecciones sobre la biología de las especies, la interconexión de los ecosistemas y la resiliencia de los individuos frente a la adversidad le dieron nuevas perspectivas. Sin embargo, al mismo tiempo que la teoría la apasionaba, la concepción práctica de su conocimiento siempre había parecido distante, casi como un sueño lejano. Pero mientras observaba al tigre, se dio cuenta de que la oportunidad de aplicar su conocimiento estaba presente justo en ese momento. Avanzó un paso más. La desesperación del tigre resonaba en su corazón. Tenía que actuar,
no solo como maestra, sino como una defensora de la vida. Reconoció que su amor por la biología había sido la fuerza motriz que la llevó hasta ahí. Se dio cuenta de que seguir sus instintos y ayudarse a sí misma era, en esencia, parte de ayudar al tigre. Se sintió poderosa, enfrentando sus temores y cuestionando lo que siempre conocía. «Debo intentarlo», murmuró, tomando aire profundo. En su mente, trazó un plan. Necesitaba encontrar herramientas, tal vez ramas o rocas, que le ayudaran a liberar al tigre sin poner en peligro su propia vida. La adrenalina corrió por sus venas mientras formulaba estrategias, su miedo se transformaba en un sentido de urgencia y propósito, el tiempo avanzaba, y el eco de la naturaleza le susurraba la importancia del momento. Bordear el abismo de su propia continuidad había sido aterrador, pero también le ofreció una visión de transformación personal. Era momento de arriesgarse y demostrar que su camino no estaba cimentado en palabras vanas o críticas, sino en la acción real y la valentía. Los murmullos de desconfianza que aún flotaban en su mente se desvanecían ante la poderosa voluntad de su propósito. Con cada paso hacia la tarea que se avecinaba, Elena se dio cuenta de que su esencia había comenzado a florecer, y esa transformación interna le daba la fuerza que necesitaba. Una vez más, la figura del tigre se erguía ante ella, y en su ser distinguió la conexión palpable que había buscado durante años. Pero, en ese crucial momento de lucidez, una sombra cruzó su mente: si no lograba rescatar al tigre, no solo fallaría como defensora, sino que también decepcionaría a sí misma y a su madre. La presión aumentaba cuando, de repente, el tigre emitió un rugido que resonó por el cañón. Era un grito de dolor o de desafío, una llamada que dejó claro que el tiempo se agotaba. «Es ahora o nunca», se dijo a sí misma. Con una determinación renovada, se preparó para actuar, el nudo de angustia se aflojaba, y una chispa de esperanza iluminaba su camino. ¿Podría realmente cambiar el destino del tigre y, al hacerlo, cambiar el suyo? La respuesta se presentaba a medida que se lanzaba hacia la incertidumbre, donde lo desconocido esperaba. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de actuar, otro sonido interrumpió su concentración: el crujido de pasos que se acercaban. Alguien más venía, y no estaba seguro de si serían aliados o enemigos. La tensión se apoderó de ella y con ello, volvió a tomar conciencia de la huella que dejaba en su vida y en aquellos a su alrededor. El momento decisivo se avecinaba, y su valentía sería puesta a prueba una vez más. ¿Estaría lista para enfrentarse a lo que venía? Elena se congeló, el pulso latiendo con fuerza en sus sienes mientras los pasos se acercaban. La figura emergente a través de los árboles la hizo contener la respiración. Era un hombre, robusto y de expresión severa, que parecía tener un propósito claro en su andar. Con un instante de claridad, Elena sintió que el destino del tigre pendía de un hilo, y ahora su propia decisión podría ser crucial. Debía actuar, pero un torrente de dudas la invadió. ¿Era un cazador? ¿Un perturbador más en su ya enredada existencia? Sin tiempo para divagar, su mente se puso en marcha. La imagen del tigre, atrapado y acorralado, avivó en su interior el fuego que le había costado tanto encender. Si pretendía liberar al animal, también debía enfrentar este nuevo obstáculo. La línea entre el miedo y el valor se tornaba cada vez más delgada. Con un movimiento decidido, la joven se arrodilló en el suelo y comenzó a examinar el entorno. Necesitaba permanecer oculta, al tiempo que buscaba los recursos que facilitaran su tarea. Una rama, algo fuerte, se decía mientras sus ojos recorrían el terreno. En su mente, una estrategia empezaba a formarse. Podía utilizar las piedras para crear un pequeño alboroto, quizás confundir a aquel nuevo peligro o distraerlo lo suficiente como para tener una oportunidad. Mientras su mente fraguaba el plan, Elena sentía como si una parte de ella resurgiera, una que había estado amortiguada durante años de inseguridad y autocrítica. Era alguien más, el tipo de persona que enfrenta su destino con valor y audacia. «Debo hacer esto, no solo por el tigre, sino por mí misma», pensó, afianzando aún más su determinación. En ese instante, no solo se sentía como una maestra atrapada en rutinas, sino como una guerrera en un proceso de transformación. La figura del hombre se acercaba y su expresión se tornaba más palpable. La adrenalina bombeaba en sus venas, y por primera vez, se sentía verdaderamente viva. Sin embargo, el vendaval de responsabilidades la abordó nuevamente con fuerza. Si no lograba rescatar al tigre, las consecuencias serían irreparables. Con el corazón en la garganta, decidió actuar de inmediato. Propulsándose hacia un arbusto cercano, recolectó algunas ramas flexibles que parecían lo suficientemente resistentes.
Las colocó cuidadosamente junto a las piedras que había hallado previamente. En su mente, la voz de su madre volvía a resonar: se necesita valor para arriesgarlo todo por lo que amas. Mientras tanto, el hombre que había visto se detuvo, observando el área con cierta desconfianza. El tiempo se aceleraba. Con un último vistazo al tigre y su mirada de súplica, Elena dejó las ramas cuidadosamente en el suelo, y agachándose, tomó una roca grande en ambas manos. Un giro de emoción la invadió. Estaba a punto de demostrar que el conocimiento y el valor pueden fusionarse en una acción decisiva. Justo en el instante en que Elena estaba lista para lanzar la roca y atraer la atención del extraño, un grito desgarrador resonó en el aire. Era el tigre, una súplica que cruzó el umbral entre el pánico y la determinación que Elena había cultivado. En un abrir y cerrar de ojos, tuvo claro que debía redoblar sus esfuerzos. Pero la pregunta seguía palpitante en su mente: ¿podría realmente lograrlo antes de que todo se desmoronara? Perdiéndose en la vorágine de lo desconocido, la intersección de coraje y desesperación la llevó a tomar una decisión audaz que cambiaría su vida y la del tigre para siempre. La próxima jugada era crucial, y el costo de fallar se convirtió en un eco profundo en su alma. Con la mirada fija en la figura que aún se acercaba, la tensión que había construido a su alrededor se volvía palpable. No había marcha atrás, ella lo sabía profundamente. ¿Estaba lista para arriesgarlo todo en un acto que podría definir su existencia? La inminente explosión de acción estaba a punto de surgir, desdibujando las líneas de su futuro. Elena inhaló profundamente, una mezcla de miedo y determinación llenando sus pulmones. En su mente, los pensamientos se agolpaban como un torrente. Cada paso que daba el hombre robusto le recordaba que el tiempo corría en su contra. Con un golpe de firmeza, lanzó la roca hacia un arbusto cercano. El ruido atrajo la atención del extraño, como había previsto. El hombre giró bruscamente, su mirada fija en el lugar donde se había producido el sonido. Su cuerpo tenso le daba un aspecto aún más amenazante. Elena aprovechó la distracción para deslizarse suavemente entre la maleza, su corazón latiendo con fuerza, cada pulsación un recordatorio de la vida que estaba tratando de salvar. Mientras se agachaba y lograba ocultarse entre las sombras, la joven tomó un momento para reflexionar sobre lo que acababa de hacer. Había tomado una decisión. Había elegido actuar. Esta certeza comenzó a cambiar algo dentro de ella, como si una parte olvidada de su esencia se reconectara. Elena siempre había sido la persona que evitaba los conflictos, que se retiraba ante lo desconocido. Pero ahora, sentía el fuego del valor ardiendo en su interior, un sentimiento que había creído extinguido. Mientras observaba los movimientos del hombre, su mente empezó a analizar en profundidad. No era solo un cazador, podría ser un protector, alguien que estaba allí para ayudar de alguna manera. La posibilidad hizo eco en su interior. Si pretendía asegurar la vida del tigre, debía entender también los matices de este nuevo escenario. Así, Elena decidió usar su ingenio y su empatía para convertir al extraño de potencial enemigo en posible aliado. Visualizando la situación, comenzó a planear una segunda distracción. Si lograba comunicarle que ella también estaba allí para proteger al tigre, quizás podrían unirse. Pero, ¿cómo hacer que un desconocido confiara en ella? Solo una idea se proyectaba como la más viable: demostrar que tenía conocimiento sobre el tigre, que no era simplemente una intrusa recuperando su respiración. Recordó lo que había estudiado sobre el comportamiento animal, lo que había aprendido sobre la búsqueda de ayuda en momentos críticos. Mantendré la calma, se repetía, tengo que mostrarle que sé lo que hago. La presión se intensificaba, mientras decidía qué pasos dar a continuación. El hombre avanzaba ahora hacia la dirección de Elena. La oportunidad para actuar era inminente. Aprovechando un momento en el que el hombre se detuvo para escuchar el paisaje circundante, Elena se levantó despacio, los ojos fijos en él. «Espera», gritó, tratando de captar su atención. «El tigre necesita ayuda». «No somos enemigos», el hombre la miró, la confusión surgiendo en sus rasgos duros, casi como si sus propios instintos combativos la estuvieran evaluando. «¿Por qué deberías interferir?», preguntó con una voz firme. «No sabes nada sobre él». Elena sintió que el aire desaparecía por un instante. Era así de simple, debía encontrar un punto de conexión. En su interior, los retazos de su antigua vida como maestra emergieron. Con una convicción renovada, le explicó lo que había visto, el miedo que ese tigre estaba experimentando. Era posible que pudiera empatizar con el sufrimiento que tenían en común, el hombre y la bestia. Sin embargo, mientras argumentaba, la incertidumbre continuaba atacando su mente. ¿Era suficiente su conocimiento?
¿Podría este hombre escucharla, o era un obstáculo más en su viaje hacia el propósito que había comenzado a vislumbrar? El silencio se volvió denso entre ellos. Enfrentar al desconocido no era solo un acto de defensa, sino un desafío a sus propios miedos en el transcurso de aquel encuentro decisivo. La medida de su fortaleza no solo se reflejaba en sus decisiones, sino en su capacidad para cambiar el rumbo de la historia de aquel tigre, y en consecuencia, la suya. De pronto, el sonido renovado del tigre retumbó en el aire, y con ello, una interrogante se asomó en la mente de Elena más poderosa que cualquier otra: ¿podía realmente cambiar el destino de ambos, o serían solo un eco de la impotencia de un mundo que a menudo hace oídos sordos a las súplicas? En ese instante, la clarividencia se convirtió en un momento de decisión inminente. El futuro de una vida y su propia transformación pendían de un hilo. ¿Podría lograrlo? Elena mantuvo la mirada fija en el hombre. Su corazón latía con fuerza, pero un sentimiento de determinación la envolvía. Tengo conocimientos sobre los tigres. Sé lo que pueden sentir. He observado su comportamiento y entiendo su miedo. La sinceridad en su voz parecía romper el hielo de la desconfianza. El hombre se mostró poco convencido. ¿Y qué? Tu conocimiento no cambiará el hecho de que este tigre es peligroso. Podría ser una distracción, una víctima más. Era claro que su desconfianza no era solo hacia ella, sino hacia toda la situación. Elena sintió que un torrente de emociones la invadía, la frustración se entrelazaba con la ansiedad y la firmeza. Sabía que no podía dejar que su miedo la interrumpiera. La idea palpable de que su destino estaba alineado con el del tigre se volvió una realidad irrefutable. No estoy aquí para provocar más daño. Estoy aquí para ayudarlo, y si no me crees, ¿qué tal si te muestro? ¿Te parece que un tigre acorralado puede ser más peligroso si está asustado y herido? El semblante del hombre cambió sutilmente, la confusión dejó un atisbo de interés al cruzar su mirada. Era el primer paso hacia la conexión que tanto anhelaba. Elena decidió avanzar. Dejemos atrás el miedo y trabajemos juntos. Si me dejas acercarme, podré evaluar al tigre. Necesitamos entender lo que está pasando. Finalmente, el hombre dio un paso hacia adelante, su postura seguía siendo defensiva, pero había un pequeño destello de curiosidad en sus ojos. Está bien, pero mantendrás tu distancia. Si veo que te acercas demasiado, no dudaré en intervenir. Elena asintió, sintiéndose más segura. Comprender el comportamiento del tigre sería su clave. Se dirigieron hacia donde había escuchado los últimos rugidos, su mente ahora llena de estrategias. Sabía que podría utilizar los conocimientos adquiridos en sus estudios, pero también era consciente de que debía ser flexible en su enfoque. Cada decisión debía estar impregnada de cuidado y compasión. Cuando llegaron al lugar donde se encontraba el tigre, la escena era desgarradora. El animal estaba acorralado, agitado y lleno de miedo. Era evidente que el desafío no era únicamente físico, sino un desafío emocional digno de respeto. Elena respiró profundamente, enfocándose en el animal en lugar de en su pánico. Así absorbió todo lo que necesitaba comprender: la postura del tigre, su respiración agitada. ¿Ves?, dijo Elena, comenzando a hablar en voz alta, como si fuera necesario explicar cada paso. El tigre está asustado. No atacará a menos que se sienta amenazado. Necesita saber que somos amigos. El hombre miró a su lado, la incredulidad en sus ojos se desvanecía lentamente. ¿Y cómo piensas hacerle entender eso? Aunque conocía que la situación requería un enfoque delicado, Elena sintió que estaba en su elemento. Cada interacción con los animales que había tenido en su vida la había preparado para este momento. Voy a utilizar un enfoque de calma. Si puedo demostrarle que no somos una amenaza, quizás pueda ganarme su confianza. Sin embargo, las dudas empezaron a asediar su mente mientras contemplaba el tigre. Debía actuar, pero el desafío era mayor de lo que había imaginado. La presión aumentaba, y aunque se sentía segura de su conocimiento, el miedo era palpable. Pero la emoción de la posibilidad brillaba como una estrella en medio de la oscuridad. Mientras Elena empezaba a acercarse, su cuerpo resonaba con la incertidumbre. Tenía que recordar la esencia de su misión: rescatar no solo al tigre, sino también una parte de sí misma que había sido eclipsada por el miedo. En ese momento de conexión, una revelación se apoderó de ella. La habilidad para comunicar su conocimiento, su destreza para conectar con el tigre, podría ser también la clave para conectar con el hombre a su lado.
Estoy lista, dijo para sí misma, mientras respiraba profundamente una vez más. Pero la inquietud permanecía. ¿Sería capaz de romper la barrera de la desconfianza tanto del tigre como del extraño? Estaba en la cúspide de algo monumental, el futuro sin duda traía consigo un nuevo desafío. ¿El tigre se rendiría a su llamado, o se convertiría en un enemigo en su propia lucha por superarse? Elena avanzó despacio, sintiendo cada paso como una elección crucial. Era como si el mundo se hubiera reducido a ella y al tigre, un ser imponente con un corazón que latía de forma errática, tan asustado como ella en ese instante. Mantuvo su respiración controlada, un intento por transmitir calma a un ecosistema que parecía tambalearse en el borde del caos. A medida que se acercaba, comenzó a hablarle en un tono suave, buscando lo que había aprendido en sus años de estudio. No te haré daño, amigo. Estoy aquí para ayudarte. A cada palabra, intentaba expresar una conexión genuina. Unos pasos más y lo pudo ver con mayor claridad, su pelaje brillante, pero su mirada estaba dominada por el miedo y la desconfianza. Elena sabía que el miedo generaba respuestas viscerales. El tigre podría atacar, pero también podría buscar una salida. El hombre a su lado, aún en tensión, observaba cada movimiento de Elena. Su postura defensiva le recordaba que la confianza era un camino de dos direcciones. Cada avance debía construir no solo un puente hacia el tigre, sino también entre ellos dos. Mientras Elena hablaba, sintió una ola de responsabilidad. No solo luchaba por el tigre, estaba peleando por su propia autovaloración y el reconocimiento de sus habilidades en un entorno que parecía reacio a aceptarlas. A medida que se acercaba, el tigre se agachó un poco, sus orejas se movieron, y esa reacción, aunque mínima, le dio esperanza. Elena mantuvo su mirada en el animal, evitando cualquier acción abrupta. Mira, no estoy aquí para reaccionar. Estoy aquí para entenderte. Sintió un eco de sus inseguridades mientras contemplaba el animal. Había pasado años aprendiendo sobre los tigres, pero aquí, frente a la realidad, toda su preparación parecía flaquear. La mente inundada de dudas y el miedo la acechaban. Pero en ese instante, recordó por qué había elegido este camino. Había dedicado su vida a entender a los animales, no solo por el conocimiento en sí, sino porque cada encuentro le mostraba que había una voz dentro de ella que necesitaba ser escuchada. Fue entonces que un impulso más intenso la llevó a decir: cierro mis ojos, pero tengo una visión clara de lo que eres. Fácil, noble, poderoso. Las palabras parecieron fluir de su alma, tanto para el tigre como para ella misma. El hombre, que había mantenido su distancia, empezó a moverse hacia un costado, observando con más interés. Esto era una señal de que, quizás, también tenía su propia lucha, su propio proceso de desconfianza. Era un recordatorio de que todos, en algún momento, estamos atados por nuestras propias cadenas, aunque sean distintas. El tigre levantó la cabeza un poco. Las pupilas dilatadas se calmaron ligeramente. Era un signo tangible de que algún tipo de comunicación estaba ocurriendo. Elena lo sintió, había dado un paso importante, pero no podía detenerse. Se inclinó un poco, como si arrodillarse ante la majestuosidad de la criatura fuera un símbolo de respeto. Eres más fuerte de lo que piensas, bello tigre, murmuró. He visto a otros como tú. La valentía se encuentra más allá del miedo. Mientras el tigre la miraba, incluso su respiración parecía regularse. Elena comprendió que el momento estaba al borde de un quiebre, un posible vínculo que podría liberarlo de su miedo. Pero también había algo en su propia historia que emergía, la lucha por demostrar que no era solo un sueño fluyente, sino un recurso real, enfrentando no solo los miedos externos, sino sus propias inseguridades. Sudor frío corre por su frente. La tensión crecía. ¿Sería suficiente un par de palabras, un gesto de entrega? Comprendía que, si no lograba vincularse con el tigre, el fracaso no sería solo suyo, sino también del hombre a su lado que había comenzado a confiar en ella. Esto era más que rescatar a un tigre, era el reflejo de sus luchas internas. El tigre era la manifestación de su propio viaje a través del miedo. Justo cuando estaba a punto de acercarse aún más, un ruido agudo rompió la calma. Sus ojos se abrieron de par en par al ver que una sombra se acercaba, otro hombre, con un gesto amenazante. «Aléjate de ese tigre», gritó, interrumpiendo el delicado momento de conexión. ¿Lograría Elena mantener su enfoque y vencer los miedos que aún la rodeaban, o cedería ante la nueva amenaza? El desenlace de su misión pendía en un delgado hilo.
La voz del hombre resonó en el aire tenso como un golpe de tambor, sacando a Elena de su trance. Su primer instinto fue el de retroceder, pero en ese mismo instante, supo que no podía permitirse ceder al pánico. El tigre, atrapado entre el temor y la curiosidad, se mantenía como un espectador silencioso en su lucha interna. Elena respiró hondo, aferrándose a la calma que había construido durante sus años de estudio y experiencias en la naturaleza. No voy a hacerte daño, volvió a decir, esta vez con un tono más firme, consciente del impacto que sus palabras debían tener tanto en el tigre como en el hombre que ahora amenazaba su conexión. La figura del nuevo hombre era una sombra sobre su momento de verdad, una representación externa de las dudas que Elena había estado tratando de batir en su interior. Esto no es un juego, replicó el atacante con una voz cargada de desconfianza. Podría ser peligroso. Deja que los expertos se encarguen. Pero Elena sabía que lo que realmente temía el hombre era su propia inexperiencia y su incapacidad para confiar en lo desconocido. El tigre, todavía inmóvil, parecía percibir la incertidumbre que se filtraba entre ellos tres. En ese instante, la conexión entre ellos se volvió más significativa. Las palabras de Elena no eran solamente para el tigre, también eran una declaración de su propio valor. Si pretendía ganarse la confianza del tigre, primero debía demostrar que merecía esa confianza ante sí misma. Tuve que aprender a enfrentar mis miedos, le dijo al hombre, sin apartar la mirada del tigre. Lo que veo aquí es miedo, no malicia. Y lo que realmente necesitas entender es que me importa este animal. Cada palabra era un intento de atar los hilos sueltos de su propia autoconfianza, revelando la fuerza que había nutrido en cada desafío que había enfrentado en su carrera. El hombre falto de fe vaciló, recordando tal vez sus propias inseguridades. La presión del momento le había hecho perder de vista el verdadero propósito de su presencia allí. ¿Pero cuánto tiempo más podría sostener esa conexión? Era como si, en la balanza del miedo y la valentía, el equilibrar de Elena comenzara a inclinarse hacia un nuevo despertar. ¿Qué harías tú? ¿Dejar que este tigre sufra solo porque temes lo desconocido? Su voz, más autoritaria, resonó en la atmósfera, reflejando su deseo de ser una guía, no solo para el tigre, sino también para el hombre. La lucha de él ahora se hacía eco de su propia batalla interna, los miedos que siempre había llevado, aquellos que la habían perseguido desde el inicio de su carrera. El tigre, sintiendo la tensión, levantó ligeramente su cuerpo empezó a hundirse en la tierra, surgiendo lentamente como si estuviera tomando una decisión. Un pequeño gesto, sí, pero crucial. La posibilidad de que realmente pudieran conectarse era tangible. El hombre, percibiendo el cambio, comenzó a dudar. Siguió la dirección de la mirada de Elena, comprendiendo que su resistencia solo serviría para mantener al tigre encadenado a su miedo. Era un avance, una chispa de conexión que podía abrir nuevas puertas. Pero la lucha no estaba aún ganada. Elena sabía que el momento decisivo estaba próximo. Solo acompáñame, dijo suavemente mirando al hombre. Muestra la valentía que tanto reclamas. Deja que el tigre vea que no es un enemigo. Cada palabra salía de su boca como una invitación a abandonar el miedo, un llamado a la acción. Se creaba un puente entre la posibilidad de unión y el abismo de la desconfianza. Justo cuando la atmósfera parecía cambiar, un nuevo ruido rompió la tensión. Un grupo de personas apareció en el horizonte. La visión de más hombres se precipitó sobre sus pensamientos, amenazando la frágil conexión que acababa de establecer. El corazón de Elena se aceleró al ver que la situación se complicaba aún más. ¿Sería capaz de mantener esa fragilidad del momento a flote frente a una nueva avalancha de amenazas? El desenlace se tornaba incierto, y la lucha por demostrar su valor personal alcanzaba un nuevo clímax. Elena sintió que el tiempo se detenía cuando el grupo de hombres se acercó. La tensión que había logrado crear entre ella, el tigre y el hombre que dudaba se tambaleaba como un castillo de naipes a punto de caer. Cada paso que daban los recién llegados resonaba en su mente, trayendo consigo no solo ruido, sino una carga de incertidumbre que amenazaba con deshacer toda su trabajada conexión. El corazón le latía con fuerza, y una pequeña parte de ella deseaba escapar, dejar atrás toda esa responsabilidad que había asumido al intentar ayudar al tigre. Sin embargo, sabía que el viaje del crecimiento personal exigía enfrentar estos momentos incómodos, donde el valor se podía medir solo en acción, no en palabras. ¿Cómo lo has logrado?, preguntó uno de los nuevos hombres con voz burlona. La incredulidad se reflejaba en sus rostros, y por un momento, la posibilidad de derrocar su esfuerzo parecía tambalearse.
El tigre, aún alerta, comenzó a retroceder, sintiendo la presencia de más seres humanos que cargaban un aire de agresión. Elena comprendió que su única opción era mantener la calma y convertirla en un faro para el tigre y para el hombre que, pese a su miedo, había comenzado a abrirse. ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir con miedo?, cuestionó a los hombres, su tono ahora resonando en un matiz que reflejaba desafío. Este no era solo un tigre, representaba todo lo que podía lograr si ese grupo, incluido el hombre que la acompañaba, se unía en apoyo. El tigre merece algo mejor que ser considerado una amenaza. Demostremos que somos capaces de encontrar una solución en lugar de simplemente huir. Por un momento, su fervor pareció calar en la mente de algunos. Las miradas cambiaron, y la burla se transformó en duda. Esa chispa dentro de ella se avivó como un fuego, y Elena comenzó a visualizar una situación donde los hombres podrían ser aliados y no amenazas. La esperanza se entrelazaba con su deseo de demostrar que su amor por la naturaleza superaba los instintos de miedo. La escena se dibujaba claramente en su mente, había que unir fuerzas, abrazar la vulnerabilidad y convertirla en acción. Si nos unimos, podemos ayudarlo a salvarse. Este tigre no es el enemigo, somos nosotros mismos quienes nos estamos enfrentando al desconocido. El temor solo perpetúa la violencia. Poco a poco, algunos hombres empezaron a asimilar su mensaje. Las miradas comenzaron a cambiar de burlas a preocupaciones genuinas. Un par de ellos incluso dieron un paso hacia el tigre, ahora trabajando junto a Elena. Sentir ese apoyo dio a Elena la confianza que tanto buscaba, valía la pena luchar no solo por el tigre, sino también por el propio crecimiento que este desafío representaba. Mientras las intenciones parecían fluir hacia un lugar más constructivo, el grupo continuaba avanzando. Elena notó que el tigre aún no se movía, sus ojos fijos en ella, acompañado por una mezcla de curiosidad y temor. Podía sentir que la conexión era bebé, aún muy frágil, pero viva. A medida que se aproximaban cada vez más, ella tenía que tomar una decisión, aprovechar el momento o ceder ante el pánico nuevamente. Por favor, confía en mí, le susurró al tigre, preguntándose si la criatura podría entender el sentimiento detrás de sus palabras. Era el momento de aceptar la vulnerabilidad y desafiar sus dudas. Pero, ¿qué pasaría si ese tirón de conexión se rompía con la llegada de más hombres? Elena tenía que elegir. Iba a arriesgar todo en ese instante decisivo. Inhaló y levantó la mirada hacia el hombre que había dudado en un principio. Vio en sus ojos la misma lucha interna que había enfrentado tantas veces, el deseo de hacer lo correcto pero atrapado por el miedo de lo desconocido. «¿Estás conmigo, verdad?», le preguntó, extendiendo su mano hacia él, uniendo su destino con el del tigre. Era un llamado a la acción que desafiaba su valía y la realidad que había estado construyendo hasta ahora. La respuesta que recibiera podría desatar el cambio que tanto anhelaba, así como abrir su propia senda a un nuevo nivel de introspección y valentía. Al entrecerrar los ojos, sintió como si las sombras de su propia inseguridad se agitaran, y el momento de verdad estaba, sin duda, a la vista. ¿Acogería la incertidumbre este grupo, o más bien permitirían que el instinto de supervivencia los dividiera? Esa pregunta flotaba pesada en el aire, dejando a Elena con el corazón acelerado y la mente repleta de posibilidades. El silencio se hizo denso entre la respiración entrecortada de Elena y el crujir de la maleza. Algo en su interior temblaba, un eco de sus propias inseguridades, pero la necesidad de actuar la impulsaba hacia adelante. Cuando el hombre dudador miró su mano extendida, una chispa cruzó la distancia. No era solo un gesto de solidaridad, era un puente hacia lo desconocido. Mientras los hombres se acercaban, Elena sintió que el tiempo se desaceleraba, y su mente se llenó de tácticas. ¿Cuál es el primer paso?, se cuestionó. Reconocía que la necesidad de enfrentar sus propios temores sobre quienes la rodeaban era tan vital como el intento de salvar al tigre. La conexión con el animal se volvía más reforzada, pero todo dependía de esa mano que se alzaba con incertidumbre. Finalmente, el primer hombre se aproximó, su mirada ahora más suave. «Claro que estoy contigo», respondió con un tono que destilaba una mezcla de asombro y decisión. Instantáneamente, Elena sintió un cambio en la atmósfera, como si el aire cargado de tensión empezara a despejarse. La conexión que había cultivado con su compañero había sido un acto de valentía. A medida que el grupo se dispersaba en direcciones inesperadas, se transformaron en un equipo dedicado a construir un entorno seguro para el tigre. Algunos hombres comenzaron a establecer una barrera de protección, lo que permitió que el tigre se sintiera menos amenazado. Sin embargo, dentro de Elena,
una voz persistente le recordaba que cada paso debía ser dado con cautela, cualquier movimiento en falso podría desencadenar un pánico irreparable. Solo respira, se repetía. La respiración profunda le proporcionaba una claridad fugaz entre el caos. Este tigre también necesita aprender a confiar, y para eso debo ser un ejemplo. Así, girando su atención hacia el tigre, su mente se llenó de útiles estrategias de contacto, con cada sentimiento y paso calculado. Elena comenzó a hablar con él, un murmullo calmado que se extendía. La persuasión del lenguaje corporal era fundamental. Luego se dio cuenta, este instante no solo trataba de la supervivencia del tigre, sino de su propia evolución. Un proceso que desafiaba no solo su habilidad para conectar con los animales, sino su capacidad para impulsar el cambio dentro de un grupo que había sido radicalmente opuesto. Mientras la historia se desenredaba ante sus ojos, una revelación emergió de entre el nerviosismo inicial. Cada palabra, cada mirada y cada movimiento que realizaba tenían un peso significativo. No solo era la salvadora del tigre, sino una líder en la sombra, enfrentando sus demonios personales y transformándolos en valentía. Sin embargo, cuando finalmente el tigre se acercó con cuidado hacia ella, sintió que su valor estaba a punto de ser puesto a prueba de nuevo. La visión de esos ojos amarillos, profundos y reflexivos le hizo comprender que cada interacción era una oportunidad para aprender no solo a comunicarse, sino a comprender sus propios miedos. Sería capaz de trascender su propio anhelo de control y dejar que la conexión fluya naturalmente. Una distancia aún parecía existir entre el tigre y su deseo de acercarse a la humanidad de una forma más plena. A pesar de su esfuerzo, el último hombre del grupo tenía una mirada de duda, lo que traía nuevamente el miedo a la superficie. La pregunta trascendía a todos: ¿acaso esta unión puede materializarse de verdad, o era solo un espejismo? Elena sintió que, aunque el camino hacia la confianza era difícil, no estaba sola. Juntos, podían forjar un camino hacia la comprensión, convirtiendo la adversidad en un espacio de aprendizaje. El momento crucial estaba a la vuelta de la esquina, y el eco de su voz que resonaba en su mente era claro: el riesgo de este fracaso podría ser el preludio de una victoria que cambiaría todo. Cuando dio un paso adelante hacia el tigre, con su corazón latiendo ante la posibilidad, se dio cuenta de que solo había una verdad innegable. El verdadero rescate pudiera que no solo fuera del tigre, sino también de ella misma, y eso era el desafío más grande que había enfrentado hasta ahora. Elena respiró profundamente, sintiendo cómo cada latido de su corazón se alineaba con el pulso del tigre. Ya no era solo una maestra atrapada entre las expectativas de su aldea, había evolucionado en alguien que, por fin, reconocía su valor y sus capacidades. Enfrentándose a sus miedos, había tomado el control de su historia y estaba decidida a demostrar que el conocimiento y la valentía podían transformar el caos en un camino hacia la esperanza. Con la mirada determinada y temblando ligeramente por la adrenalina, se acercó un poco más al tigre. «Confía en mí», susurró, sus palabras impregnadas de sinceridad. La criatura, un reflejo vivo de su propia lucha, comenzó a calmarse lentamente. Sus ojos, antes desorbitados por el miedo, ahora mostraban una persistente curiosidad. Era un acto de equilibrio, podría ser la salvación para ambos. El hombre que había estado dudando a su lado observaba atentamente. En su rostro se dibujaban las huellas de una transformación interna. Elena comprendió que, al igual que ella, él también enfrentaba sus propios miedos. «Estamos juntos en esto», le dijo, sin apartar la vista del tigre. «Nos necesitamos unos a otros para superar lo que tememos». Había en su voz un tono de convicción que resonaba en los corazones de aquellos que la rodeaban. El hombre asintió lentamente, dejando atrás su recelo inicial. En ese momento, ambos comprendieron que salvar al tigre significaba también liberarse ellos mismos de sus inseguridades. La conexión entre el tigre, Elena y el hombre se volvía palpable. Eran ahora aliados en un viaje que podría cambiar no solo el destino del animal, sino el de todos los presentes. El grupo de hombres, que inicialmente había traído miedo, empezaba a adoptar una actitud más constructiva. Con el liderazgo de Elena, la tensión se disolvía y emergía un compromiso común. Mientras uno de los hombres elaboraba un plan para establecer un recorrido seguro, otro ofrecía ramas como herramientas para crear un espacio de calma. La energía en el ambiente comenzaba a transformarse, y así, se formaba un verdadero equipo. El tigre, mirando a Elena, dio un paso titubeante hacia ella. Era el momento, el umbral entre la vulnerabilidad y la conexión genuina. Elena sabía que había llegado a un punto crítico. Confiar en sí misma y en el entorno era clave para el encuentro. Con la mente concentrada y el corazón abierto, extendió su mano,
permitiendo que el tigre finalmente decidiera si se acercaría. La respiración del tigre era un eco del cambio. Elena se sintió más fuerte de lo que nunca había estado. A medida que el animal la olfateaba, buscaba entender si podía considerarla un amigo. Ella podía sentir la tensión, una mezcla de miedo y curiosidad de ambos lados. Pero, en ese instante, comprendió que no solo lograba rescatar al tigre, sino que también estaba rescatando la confianza que había estado buscando en sí misma. Después de unos largos segundos que parecieron eternos, el tigre, en un giro asombroso, avanzó hacia ella. Era una señal de aceptación, y Elena sintió que el aire se llenaba de una nueva esperanza. Los murmullos de incredulidad entre los hombres se transformaron en expresiones de asombro y aceptación. Había algo casi mágico en la conexión que estaban forjando. Atrevámonos a cambiar nuestra percepción, dijo Elena, mirando al grupo reunido. Este tigre no es una amenaza, es un símbolo de resiliencia. Al enfrentarnos a nuestro miedo, podemos descubrir el verdadero potencial de nuestras acciones. Había en sus palabras un poder renovado. Aquella escena se tornaba en un símbolo de unión y valentía en medio del desafío. En un acto culminante, la banda de hombres, ahora convertidos en aliados, se alineó. Elena guió al tigre hacia una zona segura. En su corazón sabía que habían forjado un camino nuevo, donde la educación y la empatía se entrelazaban para crear un propósito potente. Los ecos de la duda se desvanecían mientras los hombres comenzaban a hablar entre ellos, reconociendo la importancia del entorno que los rodeaba, no solo respecto al tigre, sino también hacia su propio futuro. Al final del día, mientras se alejaban del lugar, Elena entendió que su propio viaje hacia la realización personal había comenzado. Había recuperado no solo la confianza en sí misma, sino que había demostrado que el conocimiento y la valentía pueden llevar a la transformación. Como maestra, su rol había cambiado. Ya no era solo una educadora de biología, sino una pionera en el camino hacia la conexión y la compasión. Elena se despidió del tigre, viéndolo marchar hacia la libertad con un respeto profundo, un símbolo de su propia lucha superada. Se dio cuenta de que el verdadero rescate había sucedido dentro de ella. Había encontrado su voz, su propósito y su poder, y lo había hecho al enfrentar sus temores y actuar con valentía. Ese era el cierre de un capítulo, pero el inicio de otro lleno de oportunidades. Elena sonreía, lista para seguir adelante, no solo como maestra, sino como defensora de la naturaleza, auténtica y renovada. Si han llegado hasta aquí, no pueden dejar de suscribirse al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora para ser parte de esta travesía de superación personal. Gracias por estar aquí y síganse inspirando.